Era una mañana de septiembre de 1939. El tren se detiene en una pequeña estación al norte de Alemania. Las mujeres descienden de los estrechos vagones, alemanas, polacas, algunas judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornan una fachada impecable. Las señales indican direcciones hacia ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora, pero algo está terriblemente mal. El aire desprende un olor extraño. El humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera, es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. Ravensbrück fue concebido como algo único en la maquinaria del terror nazi, un lugar diseñado específicamente para quebrantar, humillar y exterminar a mujeres. Ubicado a 90 kilómetros de Berlín, este campo se convirtió en el epicentro del sufrimiento femenino durante el Holocausto. Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos del genocidio nazi, tenía una visión diabólica para este lugar. No sería solo otro campo de concentración. Sería un laboratorio del horror donde se probarían nuevas formas de destruir el espíritu humano, aprovechando específicamente las vulnerabilidades que los nazis creían inherentes a las mujeres. La construcción comenzó en 1938, utilizando a 500 prisioneros trasladados desde Sachsenhausen. Estos hombres construyeron lo que se convertiría en una máquina de muerte perfectamente calibrada. 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente separado del sector femenino. Todo rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. Max Kugel, el primer comandante, era un hombre con amplia experiencia en destruir el espíritu humano. Las mujeres necesitan una disciplina especial, declaró durante su interrogatorio postguerra. Son más testarudas que los hombres. Esta mentalidad definiría la aproximación nazi hacia las prisioneras de Ravensbrück. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres procedentes del campo de Lichtenburg. No sabían que estaban entrando en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio femenino del Reich nazi. Estas primeras prisioneras eran principalmente alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana y mujeres etiquetadas como asociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió drásticamente. Comenzaron a llegar trenes diarios desde los países ocupados por los nazis. Polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas apiñadas en los mismos barracones ya abarrotados. El campo fue diseñado para 6.000 mujeres, pero en su momento de mayor ocupación albergó a más de 50.000. El hacinamiento masivo provocó la propagación de enfermedades, especialmente el tifus, que se convirtió en otro instrumento de muerte en manos de los nazis. Si valoras el contenido histórico que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto y da voz a las mujeres que sufrieron en Ravensbrück, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas historias que no pueden ser olvidadas. La cruel ironía de Ravensbrück residía en su apariencia inicial. Para las visitantes oficiales y los observadores externos, el campo podía parecer un centro de reeducación relativamente ordenado. Los nazis habían aprendido a perfeccionar la máscara de la legitimidad, ocultando sus peores crímenes detrás de una fachada de normalidad administrativa. María Bielica era solo una estudiante polaca de 19 años cuando llegó a Ravensbrück. Llegamos como un grupo de estudiantes, recordaría años después. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestro único delito era que amábamos a nuestra patria. Su historia representa la de miles de mujeres que fueron arrancadas de sus vidas normales y arrojadas al infierno nazi. Las estadísticas del monumento conmemorativo del campo son abrumadoras. 132.000 mujeres estuvieron encarceladas durante la guerra. Esto incluye aproximadamente
48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica y miles de otros países, incluyendo algunas del Reino Unido y Estados Unidos. Más de 20.000, el 15% del total, eran judías. Más del 80% eran presas políticas. Pero detrás de cada número había una historia humana, una vida interrumpida, sueños destrozados. Las primeras en llegar fueron las mujeres alemanas que se atrevieron a desafiar el régimen. Comunistas que distribuyeron panfletos clandestinos en las fábricas. Testigos de Jehová que se negaron a saludar con el Heil Hitler o a trabajar en la producción de armamento. Mujeres etiquetadas como asociales, un término que los nazis usaban para cualquiera que no se conformara con su visión de la feminidad aria ideal. Luego llegaron las polacas. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939, apenas 4 semanas después del inicio de la invasión alemana. Eran maestras, Girl Scouts, intelectuales, estudiantes universitarias, la élite femenina de Polonia, que los nazis querían eliminar para decapitar la resistencia cultural del país. Krystyna Cisz era una de estas jóvenes Girl Scout polacas. Solo tenía 19 años cuando me arrestaron, recordaría. ¿Mi delito? Llevar mensajes para la resistencia. Como muchas jóvenes polacas, había sido entrenada en actividades paramilitares y de comunicaciones que resultaron invaluables para los movimientos de resistencia. Las mujeres francesas llegaron más tarde, después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar. También había trabajadoras que se negaron a trabajar en fábricas alemanas, un acto que los ocupantes consideraban sabotaje. Charlotte Delbo, una escritora francesa de la resistencia, fue arrestada en 1943. Describió su llegada. Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del viaje. Delbo sobreviviría para convertirse en una de las voces más elocuentes sobre la experiencia femenina en los campos nazis. Las mujeres rusas y ucranianas llegaron en gran número después de 1941, tras la invasión alemana de la Unión Soviética. Muchas eran prisioneras de guerra, un estatus que oficialmente no existía para las mujeres según las convenciones internacionales, pero que en la práctica significaba una condena de muerte diferida. ¿Qué opinas sobre cómo los nazis usaron las diferencias de género para intensificar el sufrimiento? La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en espacios diseñados para solo 150. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo puro. No hay calefacción. Las ventanas están tapadas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para violar la dignidad humana. El día comenzaba con el pase de lista en la Appellplatz, la plaza de formación. Las prisioneras permanecían de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias las contaban. Muchas se desmayaban de hambre y agotamiento. Las que caían eran golpeadas o enviadas directamente a la enfermería, donde los pacientes eran eliminados con inyecciones letales. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: el pase de lista era una tortura calculada. Nos quedábamos paradas hasta que ellos decidieran que ya era suficiente. Esta mujer americana había sido capturada mientras trabajaba como correspondiente en Europa. La comida era un arma de exterminio en sí misma. El desayuno consistía en un líquido oscuro que sabía a agua sucia, técnicamente clasificado como café, pero que no contenía cafeína real. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas y ocasionalmente trozos de carne de dudosa procedencia. La cena era un pedazo de pan negro, duro como una piedra, acompañado de una delgada rebanada de margarina o una cucharada de mermelada artificial.
Las mujeres perdían peso rápidamente. En cuestión de meses, cuerpos saludables se convertían en esqueletos andantes. Se les caía el cabello, se les aflojaban los dientes y aparecían llagas abiertas en la piel por desnutrición severa. Todas las reclusas fueron obligadas a realizar trabajos extenuantes, desde labores al aire libre hasta la fabricación de componentes para los cohetes V2 en las fábricas de Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos, convirtiendo el campo en un centro de producción de guerra rentable. Para septiembre de 1942, la fábrica textil, inaugurada en 1940, empleaba aproximadamente al 60% de las reclusas de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura sistematizada. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. A las que no podían seguir el ritmo, las golpeaban hasta la muerte o las enviaban a las cámaras de gas. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron específicamente las vulnerabilidades femeninas para intensificar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación, causando humillación constante y infecciones graves. ¿Crees que la crueldad específicamente dirigida a mujeres revela algo particular sobre la mentalidad nazi? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a las prisioneras encogidas de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años, una educación típica para una chica de su entorno social. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años, buscando un trabajo estable. Al mes siguiente, le ofrecieron un puesto como Aufseherin, supervisora de prisioneras. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para unas 3.500 supervisoras de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. Existían 34 campos satélite conectados a Ravensbrück, todos necesitando personal femenino entrenado en el manejo de prisioneras. Binz rápidamente se destacó por su crueldad. Aunque trabajaba bajo las órdenes de guardias de mayor rango, Binz era conocida como la verdadera estrella del campo, y la jefa de guardia se veía completamente eclipsada por su lugarteniente. En Ravensbrück, se dice que la joven Binz golpeó, abofeteó, pateó, arrojó, azotó, pisoteó y abusó sexualmente de prisioneras, además de lanzarles perros de pelea entrenados. Los testigos afirmaron que cuando aparecía en la Appellplatz se hacía el silencio, porque infundía pánico y miedo. Cualquier prisionera que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionada para morir. Se dice que llevaba un látigo en la mano, junto con un pastor alemán con correa, y sin provocación alguna, pateaba a las prisioneras hasta matarlas. La primera jefa de guardias fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchas de las guardias, incluida Langefeld, aún creían que su función era reeducar a las prostitutas. Sin embargo, pronto se hizo evidente lo que realmente se esperaba de ellas. María Mandl, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la guardia femenina. Su obsesión particular era encontrar cabellos rizados durante el pase de lista. Caminaba lentamente entre las prisioneras, buscando rizos que sobresalieran de sus cofias. Si encontraba lo que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo rebelde. Luego mandaba a afeitar completamente a la infractora y la hacía desfilar frente a las prisioneras con un cartel alrededor del cuello que decía:
Rompí las reglas y me peiné. Era humillación pública convertida en espectáculo. ¿Cómo explicarías que mujeres jóvenes se convirtieran en torturadoras tan crueles? Julio de 1942, en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que, según les dicen, es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un reciente transporte desde Lublin. Desconocen que han sido seleccionadas como conejas, llamadas así porque iban a ser utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el dolor humano. El profesor Karl Gebhardt, presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania, supervisó personalmente los experimentos de gangrena gaseosa sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Entre los asistentes del profesor Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel, transformando su conocimiento médico en instrumentos de tortura. Hitler había aprobado personalmente los experimentos con prisioneras, argumentando que no deberían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están siendo sometidos a una tensión casi insoportable. Esta justificación reveló la mentalidad nazi. Las mujeres enemigas eran menos que humanas y podían ser usadas como material experimental. Los experimentos fueron diseñados para mutilar y lisiar a seres humanos sanos. Los médicos nazis deliberadamente rompían los huesos de las piernas de las mujeres, extraían trozos de hueso y desgarraban nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, infectaban deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, Króliki, Lapins o conejos por los experimentadores, 5 murieron como resultado directo de los experimentos, 6 con heridas sin cicatrizar fueron ejecutadas y el resto sobrevivió con daños físicos permanentes que las acompañarían por el resto de sus vidas. Las conejas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía solo 16 años. No existen registros completos que identifiquen a las 12 mujeres de otras nacionalidades que fueron sometidas a estos experimentos inhumanos. Las mujeres fueron seleccionadas para esta espantosa tarea por el médico jefe del campo, Walter Sonntag. Bogumila Jasuik, una de las conejas elegidas para experimentos médicos, fue fotografiada clandestinamente. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes profundos en los músculos del muslo. Documentan los registros. Los experimentos se realizaron sin anestesia alguna. Las mujeres eran arrastradas a un quirófano improvisado con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a los demás. Los médicos de las SS cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios, todo mientras las víctimas estaban completamente conscientes. ¿Qué piensas sobre médicos que violaron completamente su juramento de no hacer daño? El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas pocas horas con él, porque en Ravensbrück ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrantar completamente a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, la capacidad de generar y proteger vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó en un arma de tortura psicológica. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración
era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer llegaba embarazada a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos igualmente terribles: aborto forzado, trabajos forzados hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado frente a ella. El doctor Rolf Rosenthal, médico de la CCS, y su colaboradora Gerda Quernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales que no solo eliminaban al feto, sino que frecuentemente causaban infecciones mortales en la madre. Una sobreviviente testificó: me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamó un procedimiento de limpieza. Me arrancaron a mi bebé de 6 meses en pedazos. Las heridas físicas sanaban eventualmente, las cicatrices emocionales nunca. Aún más cruel era el destino de las mujeres que lograban dar a luz. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados en baldes de agua fría, arrojados contra las paredes o dejados en una habitación sellada hasta que morían de hambre y frío. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre, como parte del proceso de reeducación. María Kuśmierczuk testificó: vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto sin vida. La madre enloqueció al instante. Eso era exactamente lo que querían: volvernos locas de dolor. Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a trabajo esclavo intensificado. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas de municiones y permanecer de pie durante largos turnos en el frío glacial. El objetivo era que perdieran el bebé de forma natural. Algunas mujeres dieron a luz en secreto en los galpones, con la ayuda de otras prisioneras que arriesgaban sus vidas para actuar como parteras. Estos bebés permanecían ocultos durante unos días, alimentados con pan rallado remojado en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana en esas condiciones. ¿Crees que atacar la maternidad era la forma más cruel de tortura psicológica que idearon los nazis? Es una noche de diciembre de 1943, en Ravensbrück. En el Barracón 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia femenina en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses. Agotadas, con frío y hambre, las mujeres hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que compartían y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, a su turno, compartía recetas en un esfuerzo aparentemente paradójico por combatir el hambre. Parece absurdo, mujeres hambrientas hablando de comida, pero en realidad era pura genialidad. Cocinaban con su imaginación, manteniendo vivos los recuerdos de hogar y normalidad. Rebecca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Františka Quastler, una joven de Bratislava que llegó a Ravensbrück a los 13 años, escribió: galletas inglesas. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir 12 decagramos de almendras y 12 decagramos de harina. Hornear en forma rectangular. Una forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional contaba con algún tipo de programa educativo clandestino. Los más desarrollados se daban entre mujeres polacas, donde se impartían varias materias de nivel secundario. Las maestras eran mujeres que habían ejercido la docencia antes de la guerra. Arriesgaban sus vidas diariamente para enseñar a las jóvenes prisioneras, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra.
Una exprofesora polaca testificó: enseñábamos en voz baja durante los descansos del trabajo. Historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas básicas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más débiles durante las terribles selecciones, donde se decidía quién viviría y quién moriría. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron voluntariamente para cuidar a niños huérfanos en el campo. Las llamaban madres del campo. Hacían muñecas de trapo con pedazos de tela, contaban cuentos para dormir y compartían sus ya escasas raciones con los más pequeños. Wanda Wojtaszek-Poltawska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración clandestina. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no fuimos prisioneras, sino mujeres celebrando la vida. ¿Qué opinas sobre estas formas silenciosas de resistencia? ¿Eran tan importantes como la resistencia armada? Abril de 1945. El sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que lleguen los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado la hora de una muerte masiva y sistemática. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en una barraca junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluyendo a unas 100 prisioneras del campo masculino anexo. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a las grandes instalaciones industriales como las de Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados que sabían que se acercaba su derrota. Pero era igual de mortífera. Un guardia de las SS testificó años después: la cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. El proceso era brutal en su simplicidad. Gas venenoso bombeado hacia un espacio cerrado hasta que cesaban todos los gritos. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel y arbitrario. Durante las inspecciones médicas, separaban a las prisioneras enfermas, pero también a las demasiado sanas, aquellas que podían servir como testigos de los crímenes nazis. Un sobreviviente relató: llegaban temprano por la mañana, con listas en las manos. Gritaban nombres. Algunos eran de mujeres viejas y enfermas, otros de jóvenes demasiado fuertes. El criterio real era eliminar a cualquiera que pudiera contar lo que había visto. Los conejos polacos, supervivientes de los experimentos médicos, corrían especial peligro. El 4 de febrero de 1945, se enteraron de que las SS vendrían a buscarlos a la mañana siguiente para eliminarlos como evidencia viviente de los crímenes médicos. Durante esa noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, las demás reclusas urdieron un plan desesperado para ocultarlos durante el pase de lista, directamente bajo las narices de las SS. El plan funcionó milagrosamente. Los conejos permanecieron ocultos durante 3 meses hasta su liberación. Poco antes del final de la guerra, siguiendo una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo, Fritz Suren, obligó a las más de 20.000 prisioneras restantes a participar en marchas de la muerte hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y desnutridas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros bajo la vigilancia de guardias que tenían órdenes de disparar a cualquiera que no pudiera continuar. Un sobreviviente de la marcha testificó: caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros, los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres. Aproximadamente 24.500 prisioneras
iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino, de agotamiento, hambre, frío, o fueron ejecutadas por no poder mantener el ritmo. Fue el acto final de crueldad nazi. Matar incluso cuando la guerra ya estaba claramente perdida. ¿Qué crees que motivaba a los nazis a seguir matando cuando ya sabían que habían perdido la guerra? 30 de abril de 1945, 9 c.a.m. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campo. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Mujeres esqueléticas con uniformes sucios a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza imposible. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elizabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos. Estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El Ejército Rojo liberó Ravensbrück el 30 de abril de 1945, encontrando aproximadamente 2.000 prisioneras enfermas y debilitadas que habían sido abandonadas por sus captores. Era una fracción de las más de 130.000 mujeres que habían pasado por el campo durante la guerra. Los soldados soviéticos se encontraron con una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus camas de paja, barracones donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock emocional al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción de la libertad. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, cámaras de gas funcionando apenas unos días antes, bebés asesinados delante de sus madres, marchas de la muerte que habían vaciado el campo apenas semanas antes. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Pero la evidencia estaba por todas partes. En el crematorio encontraron evidencia reciente de los últimos asesinatos. Las cenizas aún estaban calientes. Los nazis habían quemado cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Después de años de ser tratadas como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlas, no para hacerles daño. Selma van de Per testificó: cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Me tomó días comprender que era verdaderamente libre, que nadie me iba a golpear ni a matar nunca más. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas y desgarradoras. Los médicos soviéticos luchaban por salvar a las supervivientes, pero muchas morían en los primeros días. Sus cuerpos, destruidos por años de hambre y maltrato, simplemente no podían adaptarse a la alimentación normal. Un periodista soviético escribió: no existen palabras en ruso, alemán o en cualquier otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad. ¿Puedes imaginar el trauma psicológico de sobrevivir a Ravensbrück solo para enfrentar un mundo que apenas podía creer tu historia? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual y doloroso de reconocimiento histórico que confirmó lentamente los testimonios de las supervivientes de Ravensbrück.
Sin embargo, este reconocimiento llegó al precio de décadas de silencio deliberado y olvido institucional. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en símbolo universal del recuerdo del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su terrible historia. Los nazis habían sido muy eficientes en borrar las huellas de sus crímenes específicamente dirigidos contra mujeres. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en las sombras históricas. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centraba en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. La identidad judía de las víctimas no era reconocida oficialmente, ya que la conmemoración comunista se basaba en la nacionalidad y la resistencia política, no en la persecución racial o religiosa. Las supervivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia social. Sus historias parecían tan horribles que muchas personas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes perpetrados por guardias femeninas. Wanda Wojtaszek-Poltowska, una de las conejas más jóvenes, relató que en 1975 Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS que había experimentado en su cuerpo, la contactó inesperadamente para pedirle perdón. «Le dije que no podía perdonarle nada», recordó. «Tendría que pedirle perdón a Dios». La captura y juicio de algunos perpetradores trajo atención temporal al campo. Dorothea Vince fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandel fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947, pero cientos de otros guardias nunca fueron juzgados y pudieron retomar sus vidas normales como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948. El juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas guardias y médicos. 7 fueron condenadas a muerte. Pero fue una gota en el océano comparado con el número real de criminales que escaparon a la justicia. En 1993, finalmente se inauguró un monumento conmemorativo en el lugar donde se alzaba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento adecuado como lugar de memoria histórica. El libro de Sarah Helm, Ravensbrück, Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women, 2015, renovó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos específicamente contra mujeres. Hoy solo quedan unas pocas sobrevivientes. Tienen más de 95 años, y sus voces están siendo silenciadas una a una por el paso implacable del tiempo. Pronto, ya no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück, y la historia dependerá únicamente de los documentos y testimonios que lograron preservar. Corrie ten Boom, quien documentó su experiencia en The Hiding Place, se convirtió en una de las voces más conocidas de Ravensbrück. Su mensaje de perdón y reconciliación, aunque controvertido, ayudó a mantener viva la memoria del campo durante décadas, cuando pocos querían escuchar sobre los sufrimientos específicos de las mujeres en el Holocausto. La historia de Ravensbrück nos enseña que el mal puede adoptar formas específicamente dirigidas a las vulnerabilidades percibidas de ciertos grupos. Los nazis no solo querían matar a las mujeres indeseables, querían quebrantar lo que consideraban esencialmente femenino: la maternidad, la solidaridad, la capacidad de nutrir vida. Pero también nos enseña que incluso en las circunstancias más desesperantes, la dignidad humana puede encontrar formas de resistir. Las recetas susurradas en la oscuridad, las clases clandestinas, las madres del campo que cuidaban niños que no eran suyos. Todas estas fueron formas de resistencia tan heroicas como cualquier acto de sabotaje. La memoria de Ravensbrück nos obliga a recordar que el genocidio tiene muchas caras y que honrar a las víctimas significa escuchar todas las voces, incluso
las que la historia ha preferido silenciar. Cuando la guerra terminó, las supervivientes de Ravensbrück se enfrentaron a un desafío inesperado, un mundo que no quería escuchar sus historias. La sociedad de posguerra, agotada por años de conflicto y destrucción, prefería mirar hacia adelante y olvidar los horrores del pasado. Para las mujeres que habían sobrevivido al infierno nazi, esto significaba que sus testimonios serían recibidos con silencio, incredulidad o, peor aún, con la sugerencia de que era mejor superar el pasado. Germaine Tillion, etnóloga francesa que sobrevivió a Ravensbrück, se convirtió en una de las voces más persistentes en la lucha contra el olvido. «Regresé a Francia como un fantasma», escribió en sus memorias. «La gente me miraba con una mezcla de pena y incomodidad. Querían que fuera la misma persona que había partido, pero ¿cómo podía serlo después de lo que había visto?» Tillion pasó años documentando meticulosamente su experiencia, recopilando testimonios de otras supervivientes y luchando contra la tendencia social a minimizar o romantizar la experiencia femenina en los campos. Su trabajo Ravensbrück, 1946, fue uno de los primeros intentos académicos serios de documentar la especificidad del sufrimiento femenino bajo el régimen nazi. Anis Postel-Vinay, otra francesa sobreviviente, enfrentó décadas de silencio incluso dentro de su propia familia. «Mis hijos crecieron sin conocer los detalles de lo que había vivido», confesó en una entrevista de 1995. No porque no quisiera contarles, sino porque la sociedad nos había enseñado que estas historias eran demasiado perturbadoras para compartir en la vida cotidiana. El silencio institucional era particularmente notable en el sistema educativo. Los libros de historia de las décadas de 1950 y 1960 mencionaban los campos de concentración en términos generales, pero rara vez se exploraba la experiencia específica de las mujeres. Ravensbrück aparecía como una nota al pie, si acaso aparecía. Esta omisión no era accidental. La sociedad patriarcal de posguerra tenía dificultades para procesar la idea de que las mujeres hubieran sido víctimas de violencia sistemática y, al mismo tiempo, protagonistas de actos de resistencia heroica. Era más fácil mantener a las mujeres en roles de víctimas pasivas o, alternativamente, ignorar completamente su experiencia. Las supervivientes desarrollaron sus propias redes de apoyo y memoria. Se reunían en pequeños grupos, compartían cartas, organizaban encuentros discretos donde podían hablar libremente sin el peso del juicio social. Estas reuniones se convirtieron en espacios sagrados donde la verdad podía existir sin censura. Micheline Morel, sobreviviente francesa, describió estos encuentros. Era como respirar después de contener la respiración durante años. Podíamos hablar de los detalles que la gente normal no quería escuchar. Los olores, los sonidos, las pequeñas crueldades cotidianas que se grabaron en nuestras memorias para siempre. La creación de la Asociación de Deportadas e Internadas de la Resistencia, ADIR, en Francia, fue un paso crucial en la preservación de la memoria. Esta organización, fundada por supervivientes, se convirtió en un archivo viviente de testimonios femeninos, recopilando no solo las historias de Ravensbrück, sino de todos los lugares donde las mujeres habían sufrido bajo la ocupación nazi. Sin embargo, incluso dentro de estas organizaciones existían tensiones. Las diferencias de clase social, nacionalidad y experiencias políticas previas a la guerra influían en cómo se recordaba y se contaba la experiencia. Las mujeres comunistas tenían una narrativa, las católicas otra, las judías una tercera. La memoria, descubrieron, no era monolítica, sino fragmentada y compleja. ¿Crees que el silencio social hacia las supervivientes fue una forma de negación colectiva del horror? En los archivos de Ravensbrück se conserva una lista que contiene 881 nombres de niños que pasaron por el campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron acompañando a sus madres. Muchos quedaron huérfanos cuando sus familiares adultos fueron asesinados. Cada nombre representa una vida destrozada antes de tener la oportunidad de comenzar realmente. Los testimonios sobre los niños en Ravensbrück
son particularmente desgarradores porque revelan cómo los nazis pervertían incluso los instintos más básicos de protección y cuidado. Las madres que llegaban con sus hijos enfrentaban decisiones imposibles: intentar protegerlos y arriesgar la vida de ambos, o separarse de ellos con la esperanza de que alguien más pudiera cuidarlos. Teresa Stanislawska, sobreviviente polaca, recordó la llegada de un transporte con muchas madres y niños en el invierno de 1943. Los niños no entendían qué estaba pasando. Preguntaban por qué los separaban de sus madres, por qué no podían jugar, por qué tenían hambre constantemente. Era horrible ver cómo la inocencia se desvanecía de sus ojos día tras día. Los niños que lograban sobrevivir las primeras selecciones se enfrentaban a condiciones que ningún menor debería experimentar. Sin ropa adecuada para el clima, con raciones de comida diseñadas para adultos y ya de por sí insuficientes, muchos desarrollaban rápidamente enfermedades que los llevaban directamente a la enfermería, donde esperaba una muerte casi segura. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, tenía una política clara respecto a los niños enfermos. «No tenemos recursos para desperdiciar en bocas inútiles», declaró durante su interrogatorio postguerra. Esta mentalidad utilitaria convertía a los niños en las primeras víctimas de cualquier escasez de recursos o espacio en el campo. Sin embargo, las mujeres del campo desarrollaron sistemas de protección infantil que desafiaban las reglas nazis. Las madres adoptivas eran mujeres que habían perdido a sus propios hijos y que se hacían cargo de menores huérfanos, compartiendo sus raciones y proporcionando protección emocional. Stanislawa Leszczyńska, una partera polaca que trabajó en la enfermería, se convirtió en una figura legendaria por sus esfuerzos de salvar bebés recién nacidos. A pesar de las órdenes explícitas de eliminar a los recién nacidos, Leszczyńska desarrolló métodos para ocultar partos y mantener vivos a los bebés durante días o semanas, buscando desesperadamente familias sustitutas entre las prisioneras. Cada bebé que lograba mantener vivo, aunque fuera por unos días, era una victoria contra la máquina de muerte nazi, escribió en su diario clandestino. No podía salvarlos a todos, pero podía darles algunos momentos de amor maternal antes del final. Los niños que sobrevivieron desarrollaron estrategias de supervivencia que revelaban una madurez prematura desgarradora. Aprendían a permanecer en silencio durante las inspecciones, a esconderse detrás de las mujeres durante las selecciones, a comer cualquier cosa comestible que pudieran encontrar. Krystyna Cybulska, sobreviviente polaca, describió a estos niños como ancianos en cuerpos pequeños. Habían visto cosas que ningún adulto debería presenciar. Sus ojos ya no tenían la curiosidad natural de la infancia, sino una cautela permanente, una tristeza que no correspondía a sus años. Los pocos niños que sobrevivieron hasta la liberación enfrentaron desafíos únicos en el mundo de posguerra. Muchos habían olvidado sus nombres reales, sus familias de origen, incluso su idioma nativo. Los orfanatos de la posguerra se llenaron de estos niños sin identidad, que necesitaban ser reconectados con su humanidad básica. El trabajo de reconstrucción de identidades fue llevado a cabo por organizaciones como el Joint Distribution Committee y la Cruz Roja, pero muchas historias familiares se perdieron para siempre. Los niños crecieron con fragmentos de memoria, sueños recurrentes sobre mujeres que podrían haber sido sus madres, y una sensación permanente de pérdida que no podían definir completamente. ¿Cómo crees que la experiencia de estos niños cambió su percepción del mundo para toda la vida? Mientras miles de mujeres sufrían en Ravensbrück, otras mujeres arriesgaban sus vidas para resistir al régimen nazi desde el exterior. Sin embargo, las historias de estas resistentes han sido frecuentemente minimizadas u olvidadas en las narrativas históricas tradicionales, que tendían a enfocarse en los aspectos militares masculinos de la resistencia. Nancy Wake, conocida como el ratón blanco por su habilidad para evadir la captura, fue una de las agentes más efectivas de la resistencia francesa. De origen neozelandés, Wake había presenciado de primera mano la brutalidad nazi en Austria durante el Anschluss de 1938. Esta experiencia la motivó a unirse a la resistencia cuando los alemanes ocuparon Francia,
Vi cómo trataban a las mujeres judías en Viena, recordaba Wake en una entrevista de 1985. Las obligaban a limpiar las calles con cepillos de dientes, mientras los soldados se reían. En ese momento supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para detener a esos monstruos. Wake coordinó redes de escape para pilotos aliados derribados, organizó sabotajes contra instalaciones alemanas y entrenó grupos de guerrilleros en el sur de Francia. Su trabajo salvó cientos de vidas y contribuyó significativamente a debilitar la ocupación alemana en la región. Sin embargo, su historia fue ampliamente ignorada en las narrativas oficiales de la resistencia hasta décadas después de la guerra. Violette Szabo fue otra agente británica cuya historia ejemplifica el heroísmo femenino olvidado. Enviada a Francia en múltiples ocasiones para coordinar actividades de sabotaje, Szabo fue capturada en su segunda misión y eventualmente ejecutada en Ravensbrück en enero de 1945. Su coraje bajo tortura y su negativa a revelar información que pudiera comprometer a otros resistentes se convirtieron en leyenda entre las supervivientes. Denise Bloch, nacida en Francia pero entrenada por el Special Operations Executive británico, fue paracaidista en Francia ocupada para coordinar redes de comunicación entre grupos de resistencia. Capturada en 1944, también fue ejecutada en Ravensbrück. Sus compañeras prisioneras recordaban cómo mantuvo la moral alta en el campo, organizando pequeños actos de resistencia y compartiendo información sobre el progreso de la guerra. Las mujeres en la resistencia enfrentaban desafíos únicos que sus contrapartes masculinas no experimentaban. La violencia sexual era una amenaza constante durante los interrogatorios. Los métodos de tortura aplicados a las mujeres a menudo incluían violaciones sistemáticas diseñadas específicamente para humillar y quebrantar su resistencia psicológica. Lucy Aubrac, una de las líderes de la resistencia francesa que logró sobrevivir a la guerra, describió estas realidades. Sabíamos que si nos capturaban, enfrentaríamos horrores específicamente diseñados para mujeres, pero también sabíamos que teníamos ciertas ventajas. Los alemanes subestimaban nuestra capacidad de organización y violencia. Usamos sus prejuicios contra ellos. Las mujeres desarrollaron métodos de resistencia que aprovechaban los estereotipos de género. Usaban sus roles como amas de casa, enfermeras o secretarias para obtener acceso a información y lugares prohibidos. Los bebés se convirtieron en herramientas para transportar documentos y armas. Las reuniones de costura se transformaron en centros de planeación de sabotajes. Pearl Witherington, otra agente británica, comandó a más de 2.000 guerrilleros masculinos en el centro de Francia. Su liderazgo fue tan efectivo que los alemanes pusieron una recompensa de 1 millón de francos por su captura. Sin embargo, después de la guerra, tuvo que luchar durante décadas para recibir el reconocimiento oficial de sus contribuciones militares. Me ofrecieron una medalla civil, recordaba Witherington con amargura. Les dije que no había hecho nada civil durante la guerra. Era una soldado y quería ser reconocida como tal. Su experiencia reflejaba la tendencia de posguerra a recivilizar a las mujeres, negando sus roles combativos para restaurar las normas de género tradicionales. La conexión entre las resistentes capturadas y las prisioneras de Ravensbrück creó redes de solidaridad que trascendían las nacionalidades. Las agentes ejecutadas se convirtieron en símbolos de resistencia dentro del campo, sus historias pasadas de boca en boca como recordatorios de que la lucha contra el nazismo continuaba en el exterior. Estas historias de resistencia femenina proporcionaban esperanza crucial a las prisioneras de Ravensbrück. Saber que otras mujeres estaban luchando activamente contra el régimen que las oprimía les daba fuerzas para continuar su propia resistencia silenciosa dentro del campo. ¿Por qué crees que las historias de las mujeres resistentes fueron sistemáticamente minimizadas en las narrativas de posguerra? Ravensbrück no era solo un instrumento de terror, era también una empresa económica cuidadosamente calculada. Los nazis habían aprendido a extraer valor económico de cada aspecto del sufrimiento humano,
convirtiendo la opresión en una fuente de ganancias para el Reich y las empresas privadas que colaboraban con el régimen. La fábrica textil del campo, operada por la empresa SS Deutsche Ausrüstungswerke, DAW, empleaba a aproximadamente 6.000 prisioneras en el pico de su producción. Las mujeres trabajaban 12 horas diarias produciendo uniformes militares, tiendas de campaña y otros suministros textiles para la máquina de guerra alemana. Las condiciones eran deliberadamente brutales. El objetivo no era solo la producción, sino el agotamiento sistemático de la fuerza laboral. Siemens estableció una fábrica satélite cerca de Ravensbrück en 1943, empleando aproximadamente 2.500 prisioneras en la producción de componentes para el programa de cohetes UF-2. La empresa pagaba a las SS 4 marcos por día por cada trabajadora, mientras que el costo de mantenimiento de cada prisionera era de aproximadamente 60 pfennigs diarios. El margen de ganancia era extraordinario, especialmente considerando que las trabajadoras no recibían salario alguno. Martha Gellhorn, corresponsal de guerra americana que visitó Ravensbrück después de la liberación, documentó las condiciones en la fábrica Siemens. Era una línea de producción de muerte. Las mujeres trabajaban hasta colapsar y entonces eran reemplazadas por nuevas prisioneras. Siemens obtenía trabajo esclavo prácticamente gratuito, mientras que las SS recibían pagos constantes por el alquiler de los cuerpos. La explotación económica se extendía a todos los aspectos de la vida en el campo. El cabello cortado de las prisioneras se vendía a empresas textiles alemanas para la producción de productos industriales. Los dientes de oro extraídos de las víctimas se fundían y se enviaban al Banco Central alemán. La ropa y pertenencias personales se clasificaban y se distribuían a la población alemana o se vendían en mercados negros. Incluso, la comida se había convertido en un instrumento de explotación económica. Las raciones proporcionadas a las prisioneras costaban aproximadamente 15 pfennigs por día, pero las SS recibían fondos del gobierno alemán para alimentar a cada prisionera como si fuera un trabajador civil normal. La diferencia se embolsaba como ganancia adicional. El sistema de trabajo esclavo en Ravensbrück se expandió a través de una red de 40 subcampos que proporcionaban mano de obra a empresas por toda la región. Estas empresas incluían no solo grandes corporaciones como Siemens, sino también talleres locales, granjas y proyectos de construcción. El campo se había convertido en una central de suministro de trabajo esclavo. Las empresas que utilizaban trabajo esclavo desarrollaron métodos para maximizar la productividad, mientras minimizaban los costos de mantenimiento. Proporcionaban el mínimo absoluto de comida y refugio necesario para mantener a las trabajadoras funcionando, pero diseñaban el sistema para que las prisioneras se agotaran rápidamente y pudieran ser reemplazadas por nuevas víctimas. Un informe interno de las SS de 1943 calculaba que cada prisionera generaba una ganancia neta de aproximadamente 1.431 marcos durante una vida útil promedio de 9 meses en el campo. Esta cifra incluía ingresos por trabajo, menos los costos de alimentación y alojamiento, más el valor de recuperación de pertenencias personales y restos corporales. La documentación nazi revela una mentalidad empresarial aplicada al genocidio. Los comandantes del campo enviaban informes regulares sobre productividad, eficiencia y análisis de costo-beneficio. Las prisioneras eran literalmente tratadas como activos depreciables en los libros de contabilidad de las SS. Esta dimensión económica del Holocausto ayuda a explicar por qué tantas empresas alemanas colaboraron entusiastamente con el régimen nazi. No era solo ideología, era un negocio extremadamente rentable. El trabajo esclavo proporcionaba ventajas competitivas masivas sobre las empresas que pagaban salarios normales. Después de la guerra, muchas de estas empresas enfrentaron juicios por crímenes de guerra, pero las compensaciones a las víctimas fueron mínimas y llegaron décadas después. Siemens, por ejemplo, no estableció un fondo de compensación para las víctimas del trabajo esclavo hasta 1999.
más de 50 años después del final de la guerra. La lección económica de Ravensbrück es clara. El genocidio no fue solo un crimen ideológico, sino también un sistema económico que generó enormes ganancias para quienes participaron en él. Esta dimensión material ayuda a explicar la complicidad de sectores de la sociedad alemana que podrían no haber compartido completamente la ideología nazi, pero que se beneficiaron económicamente de sus crímenes. ¿Cómo evaluarías la responsabilidad de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en Ravensbrück? La maquinaria de muerte de Ravensbrück no habría podido funcionar sin la participación de cientos de personas que nunca ocuparon posiciones de alto rango en el régimen nazi, pero cuya complicidad diaria hizo posible el funcionamiento del campo. Que estos perpetradores menores incluían secretarios, conductores de tren, empleados postales, trabajadores de construcción y comerciantes locales que interactuaron rutinariamente con el sistema del campo. Franz Suchomel, un oficial de menor rango que trabajó en varios campos, incluyendo Ravensbrück, proporcionó años después un testimonio revelador sobre la mentalidad de estos colaboradores cotidianos. Nadie nos obligó a ser crueles, admitió durante una entrevista filmada secretamente por Claude Lanzmann para la película Shoah. Simplemente era más fácil seguir la corriente que hacer preguntas. Los trabajadores de la Deutsche Reichsbahn que operaban los trenes hacia Ravensbrück sabían perfectamente que transportaban prisioneras hacia un destino terrible. El maquinista Hermann Schmidt, interrogado después de la guerra, declaró: «Podías oler el campo desde kilómetros de distancia. Veías a las mujeres esqueléticas a través de las rendijas de los vagones. Pero era mi trabajo y tenía una familia que alimentar». Esta racionalización «era solo mi trabajo» se repetía constantemente entre los empleados que facilitaron el funcionamiento del campo, los conductores que transportaban suministros, los operadores de teléfono que coordinaban los transportes, los trabajadores postales que manejaban la correspondencia del campo. Todos contribuyeron al sistema mientras mantenían la ficción psicológica de que su participación era meramente técnica. Los comerciantes locales de Fürstenberg, la ciudad más cercana a Ravensbrück, desarrollaron relaciones comerciales lucrativas con el campo. Vendían suministros a las SS, compraban productos manufacturados por las prisioneras y empleaban trabajo esclavo prestado del campo para proyectos privados. Heinrich Brenner, propietario de una panadería local, admitió después de la guerra que había obtenido ganancias extraordinarias vendiendo pan de calidad inferior al campo a precios inflados. Sabía que el pan que vendía a Ravensbrück era de peor calidad que el que vendía a mis otros clientes, testificó Brenner. Pero las SS pagaban bien y sin hacer preguntas sobre la calidad. Era fácil racionalizar que las prisioneras eran criminales que no merecían pan de primera calidad. Los médicos civiles de la región también fueron cómplices del sistema. Aunque no participaban directamente en los experimentos médicos, proporcionaban consultas a las SS, certificaban muertes falsas y se negaban a atender a prisioneras escapadas que buscaban ayuda médica. El doctor Klaus Weber, médico general de Fürstenberg, reconoció que había visto evidencias claras de abuso sistemático, pero había elegido no hacer preguntas que podrían meter en problemas a mi familia. Las esposas de los oficiales de las SS que vivían en las inmediaciones del campo constituían otra categoría de cómplices menores. Muchas empleaban prisioneras como trabajadoras domésticas, las maltrataban rutinariamente y vivían en casas amuebladas con pertenencias robadas a las víctimas. Helga Koch, esposa de un oficial, describió después de la guerra cómo había decorado su casa con objetos que aparecían regularmente. No preguntaba de dónde venían las cosas, admitió Koch. Una alfombra hermosa aparecía un día, luego una lámpara elegante, después un abrigo de piel que me quedaba perfecto. Era como si tuviéramos un servicio de decoración gratuito. Elegí no pensar en las implicaciones. Los trabajadores de construcción que expandieron el campo, los electricistas que instalaron las alambradas electrificadas, los plomeros que construyeron las duchas falsas de las cámaras de gas,
Todos sabían exactamente para qué servían sus construcciones. Sin embargo, la mayoría racionalizó su participación como trabajo técnico neutral. Gustav Müller, electricista que instaló el sistema eléctrico de las cámaras de gas, testificó: «Me dijeron que era para instalaciones de desinfección. Sabía que probablemente era mentira, pero no era mi trabajo hacer preguntas. Solo seguía los planos que me daban». Los bancos locales que manejaron las finanzas del campo, los proveedores de suministros médicos que vendían venenos utilizados en las inyecciones letales, las empresas de transporte que movían los cadáveres para cremación, todos formaban parte de una red de complicidad que se extendía por toda la región. Esta red de perpetradores menores revela una verdad incómoda sobre el genocidio. No requiere que la mayoría de la población sea ideológicamente fanática. Solo requiere que suficientes personas sean indiferentes a la vida de las víctimas, especialmente cuando esa indiferencia viene acompañada de beneficios económicos o conveniencia personal. La normalización de la complicidad en Ravensbrück muestra cómo las sociedades pueden gradualmente ajustarse a aceptar lo inaceptable. Cada pequeño acto de colaboración hizo que el siguiente fuera más fácil de racionalizar. Cada beneficio económico extraído del sufrimiento de las víctimas creó un interés personal en mantener el sistema funcionando. ¿Crees que existe una diferencia moral significativa entre los perpetradores principales y estos cómplices menores?